Pero la semana pasada, mis hermanos, hablábamos acerca en este lugar, les compartí a mis hermanos que debemos vivir como extranjeros y peregrinos, mis hermanos, absteniéndonos de deseos carnales, pero por otro lado debemos mantener nuestra manera de vivir, debe ser buena delante de toda la gente porque estamos dando testimonio de Cristo Jesús como extranjeros y peregrinos. Y continuando con esta idea, mis hermanos, de la semana pasada, ahora estos versículos del 13 al 25, mis hermanos, nos dicen algo que es sumamente importante. Nos dicen algo que es muy importante, mis hermanos, y es esto: ¿cómo debo hacer todas las cosas? ¿Cómo debo hacerlas? ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? Esta es la pregunta que quisiera, mis hermanos, contestar a lo largo de esta predicación, pero con este enfoque en estos versículos, mis hermanos, que nos indican cómo debemos vivir, cómo debemos hacer todo, cómo debemos hacer todas las cosas, mis hermanos. Quiero leérselos, 1 Pedro 2, del 13 al 25, en esta serie de predicaciones de cristianismo práctico en medio de las pruebas. Quiero leerlo, mis hermanos. Dice de la siguiente manera, mis hermanos: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor. Te agradecemos profundamente el hecho de que en Cristo Jesús nos hayas perdonado de nuestras faltas y pecados. Gracias, Señor, porque este sacrificio de Jesús, nuestro Señor, fue hecho una vez y para siempre. No necesitamos más sacrificio, no necesitamos ninguna otra cosa, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pagó todo. Gracias, gracias de verdad, Señor, gracias. Y ahora, Señor, tú nos demandas por medio de tu palabra a que vivamos de una manera que a ti te agrada. Concédenos que en esta mañana podamos entender, comprender, Señor, cómo podemos agradarte con nuestras vidas. Ayúdanos en esto, háblanos con el Espíritu Santo. Habla, Señor, a esta iglesia, habla a cada uno. En los mentes y corazones coloca tu palabra y concede, Señor, que tu palabra sea el vehículo transformador por medio del Espíritu Santo.
que esta iglesia se pueda alinear con tu palabra, mi Señor, para obedecerte a ti, y que al final de este culto, Padre, mis hermanos en esta congregación puedan tomar la decisión de responder a tu palabra. Señor, a mí dame la capacidad en el Espíritu Santo para hablar tu palabra como conviene, para que tú recibas toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, mis hermanos. Hemos leído este pasaje y el título de la predicación, entonces, mis hermanos, es ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Saben, mis hermanos, los que hablan acerca de que los seres humanos hacemos las cosas cuando tenemos motivación. Es decir, hacemos algo porque estamos motivados. Es decir, tomamos un curso, vamos a tomar, mis hermanos, una carrera, o jugamos un deporte o cualquier cosa, mis hermanos, porque estamos motivados. Y hay muchos libros de motivación, mis hermanos, y los estudiosos de la motivación humana se esfuerzan por vender la idea de que todo lo que hagamos, mis hermanos, debemos añadirle ciertos ingredientes de entusiasmo. Es decir, todo lo que hagamos debemos hacerlo con gran entusiasmo, debemos ponerle pasión. Uno de los más grandes motivadores que he leído, mis hermanos, y de la historia, ha sido el entrenador de fútbol americano de los Empacadores de Green Bay, un equipo de fútbol americano de los Estados Unidos. Este hombre se llamaba Vince Lombardi. Seguramente ustedes han oído de él o saben de él, mis hermanos, los que les gusta el fútbol americano. Este hombre, Vince Lombardi, animaba a sus jugadores con frases motivantes y siempre los estaba animando. Por ejemplo, mis hermanos, les decía a sus jugadores: mídete con los grandes y serás grande. También tenía otra frase: si te gusta ganar, pero crees que no podrás hacerlo, entonces perderás. Y también decía, mis hermanos, confiar en que puedo lograrlo es contagioso, porque si yo confío en que puedo lograrlo, eso se va a contagiar a otros y a otros y a otros, y va a ser contagioso esto. Y él tiene una frase muy famosa, mis hermanos, frecuentemente la oigo cuando veo un partido de fútbol americano, mis hermanos, la oigo, lo dicen los comentaristas de televisión. Él decía, mis hermanos: ganar no lo es todo, es lo único. Este hombre, mis hermanos, siempre estaba arengando a sus jugadores, estaba diciéndoles frases de estas, motivándolas, y mis hermanos, les decía que no debían conformarse con dar su mejor esfuerzo, sino que debían estar dispuestos a dar un segundo, un tercer, un cuarto esfuerzo para poder ganar. Esto lo llevó a que él, mis hermanos, fuera el entrenador que ganó los dos primeros tazones o supertazones de la historia. Él los ganó con este equipo, mis hermanos, y él en su carrera logró 13 campeonatos con el equipo, que es algo muy notable, mis hermanos. Es el entrenador que más campeonatos ha ganado. Y entonces, mis hermanos, lo que muchos dicen, lo que nos hace falta es hacer las cosas con pasión. Hay que poner las cosas, mis hermanos, hay que ponerle entusiasmo a todas las cosas. Y yo estoy de acuerdo, mis hermanos, sí, hay que hacer las cosas con pasión. Si vas a ser un seguidor de Cristo, debes hacerlo con pasión, debes hacerlo con entusiasmo. Sin embargo, mis hermanos, la palabra de Dios nos invita a hacer otras cosas más. Aparte de pasión a la vida cristiana, de ponerle deseos, mis hermanos, un anhelo ferviente por ser un buen seguidor de Cristo, además de esto, la palabra de Dios nos dice que debemos colocar otros elementos que son realmente importantes, mis hermanos. La verdad es que en esta predicación yo quiero que ustedes entiendan esto, y seguramente lo saben, pero se los quiero recordar, mis hermanos. Y si lo pueden anotar allí en su boletín, por favor, mis hermanos, si lo pueden hacer. ¿Cuál es la verdad central que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos? Es esta, si la puedes anotar. Mis hermanos, todo lo haré para la honra y gloria de Dios. Lo que sea, tú debes hacerlo para la honra y gloria de Dios. ¿A alguien le hace falta boletín, mis hermanos? ¿Alguien levante la mano? ¿A alguien le hace falta? ¿No? ¿Todos tienen? Bueno, mis hermanos, anoten esto. Realmente es muy importante. Todo lo debemos hacer
para la honra y la gloria de Dios. Debemos hacerlo todo así, mis hermanos. Y esta es la verdad central que veremos a lo largo de esta predicación, a lo largo de este mensaje, mis hermanos. De verdad, quiero invitarlos que con sumo cuidado veamos los versículos, los pasajes de la Escritura y los consideremos, mis hermanos, para que esta verdad que está aquí podamos realmente vivirla, mis hermanos. Debemos hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Y entonces, mis hermanos, la pregunta que quisiera que contestáramos hoy en esta mañana, mis hermanos, es la siguiente. Necesito a alguien aquí que no sé qué pasó aquí con la máquina, mis hermanos, que me la pueda pasar la presentación. Ya está. Dice, mis hermanos, esta es la pregunta que quisiera que contestáramos. ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? ¿Cómo debemos hacerla? Yo quisiera hoy en esta mañana decirles 7 maneras cómo debemos hacer todas las cosas basadas en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 25. 7 maneras, mis hermanos. La primera es esta. ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? En primer lugar, mis hermanos, haré todo con un profundo respeto hacia Dios. Todo lo haré, tratando de respetar a Dios en mi vida, tratando de respetar a Dios en todas las cosas, mis hermanos. Esta es la primera directriz que tú y yo debemos trazarnos para hacer las cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 13, 14, mis hermanos, lo podemos leer juntos, está aquí en la pantalla, lo tienen en su boletín. Vamos a leerlo, mis hermanos, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El apóstol Pedro está hablando de nuestros deberes ciudadanos. El creyente, mis hermanos, debe ser un buen ciudadano. Y lo que está diciendo en este versículo, mis hermanos, es que como buenos cristianos, buenos seguidores de Cristo, debemos sujetarnos a las autoridades. Déjame decirte, no importa el partido que tú tengas mayor afinidad, no importa el partido político, no importa si nuestro presidente te cae bien o no, no importa si tu diputado te cae bien o no, si tú comulgas con las ideas del partido que está ahora actualmente o no, no importa. Eso no es lo que dice la Biblia, no importa de acuerdo con tus preferencias. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que debemos sujetarnos a las autoridades, a los que están gobernando. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Pero dice una razón. La razón fundamental de esto, mis hermanos, es esta. La razón es esta, mis hermanos. Dice aquí el pasaje de la siguiente manera, mis hermanos. Dice el versículo, por favor, alguno de mis hermanos, si pudiera estar aquí al frente, mis hermanos, no sé, no pasa ahorita. Por favor, si le da allí. Gracias. ¿Por qué? Gracias. ¿Cuál es la verdad o cuál es la razón, mis hermanos? La razón fundamental es por causa del Señor. Si lo pueden colocar. El versículo, mis hermanos, nos dice que por causa del Señor debemos que sujetarnos, someternos a toda institución humana. Es decir, mis hermanos, en el Señor, en Cristo, allí está la razón para la obediencia a aquellos que están en autoridad, que tienen un cargo, mis hermanos, en autoridad. Es en Cristo. Es decir, si el presidente, por ejemplo, no te cae bien, o el anterior, mis hermanos, que no les caía muy bien a muchas personas, pues si no te caía muy bien, de todos modos hay que sujetarse. Eso no está a discusión. Lo que dice, mis hermanos, es que debemos hacerlo por causa del Señor, por razón de Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es lo que dice. En otra versión de la Biblia, mis hermanos, en la versión de la Biblia de nuestro pueblo, dice este mismo versículo que por amor al Señor debemos sujetarnos. Por amor al Señor. En la palabra de Dios para todos, que es otra versión de la Biblia, mis hermanos, dice que por el honor que le deben al Señor, ustedes deben sujetarse.
Y en la versión Reina Valera 1909, casi todos usamos la 1960, pero la versión de Reina Valera de 1909, mis hermanos, es una versión antigua. Ella allí dice, mis hermanos, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que debemos sujetarnos, hacer las cosas con un profundo respeto a Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, lo que está diciéndonos la Biblia, es que todo lo que hagamos, todo lo que tú hagas en tu casa, lo que hagas aquí en la congregación, en la iglesia, lo que hagas en el trabajo, lo que hagas en la calle, lo que hagas en el supermercado, lo que hagas en todo lugar, lo debemos hacer teniendo en cuenta el respeto que debemos a nuestro Señor, ya que Él está presente. Él está presente. En una ocasión, mis hermanos, vi un anuncio de televisión que realmente me dio un poco de risa, mis hermanos. La pregunta era esta. Iniciaba así el anuncio de televisión. ¿Qué pasaría si tu mamá siempre estuviera presente? No sé si algunos lo vieron, pero decía así el comercial. ¿Qué pasaría si tu mamá siempre estuviera presente? Y la primera respuesta, mis hermanos, que decía un niño o un joven es, no diría malas palabras. A continuación, en el comercial, mis hermanos, se ve una escena donde van manejando y le pega un carro atrás en el parachoques, le pega atrás, mis hermanos, y entonces el niño que está allí se voltea y está dispuesto, está a punto de decirle una andanada de insultos y de malas palabras al otro conductor. Pero como su mamá está allí presente, entonces solo se limitó a sacarle la lengua al otro. Déjame decirte esto. ¿Qué pasaría con tu hablar? ¿Qué pasaría con tu pensar? ¿Qué pasaría con tu sentir si siempre recordaras que Dios está presente? ¿Harías lo que haces? Si Dios está presente, si lo tienes en mente, ¿sabes? Uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, está en todo lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Está en todo sitio, está en todo lugar. Aunque tú y yo no lo podamos ver, Él está aquí, está en todo lugar. Está en nuestro trabajo, en nuestra casa, está en nuestra calle, en todo sitio. Y déjame preguntarte otra vez, ¿qué pasaría con tu hablar, con tu pensar, con tu conducta, con tu hacer, tu sentir, si siempre recordaras que Dios está presente? ¿Sabes? Lo que yo te pido hoy, lo que te sugiero y la indicación de la palabra es esta, que todo lo que hagamos debemos hacerlo incluyendo este ingrediente clave, que es haciéndolo con un profundo respeto hacia Dios. Todo lo que hagamos, tus tratos de negocios, tus acuerdos, tus palabras, todo, hay que hacerlo con un profundo respeto a Dios. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Todo debemos hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Todo debemos hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Haré todo dentro de la voluntad de Dios. Dice la Escritura, 1 de Pedro 2:15, lo podemos leer, mis hermanos, 1 de Pedro 2:15, lo tienen en su boletín, también está aquí en la pantalla, mis hermanos. Vamos a leerlo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Muchas personas están buscando cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú deseas? Algunas veces ya lo he comentado, mis hermanos, pero quiero comentarlo nuevamente. La voluntad de Dios tenemos que ver dos aspectos. La voluntad general de Dios, es decir, ¿qué es lo que Dios desea para todos nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea? Por ejemplo, este es un caso. Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de aquellos que son necios, que son insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere, tienes que ir a la Biblia.
Tienes que ir a la palabra de Dios. Allí está la voluntad y allí podrás encontrar la voluntad general de Dios, es decir, lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Pero también hay otro aspecto, mis hermanos, que es la voluntad particular de Dios. Estoy preparando una predicación acerca de esto para entender mejor. ¿Cómo puedes tú entender acerca de la voluntad de Dios para tu propia vida en un asunto en particular? Pero hay maneras, mis hermanos, uno puede encontrar indicaciones en la Biblia de lo que debemos hacer en lo particular cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, no se quiebren la cabeza, no te quiebres la cabeza pensando, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Tienes que ir a la Biblia. Si tú eres negligente con la Biblia, si tú eres negligente al leer la palabra de Dios, déjame decirte, jamás entenderás acerca de la voluntad de Dios para tu vida, jamás la sabrás. Jamás sabrás esto si eres negligente al entender acerca de la voluntad, de la palabra de Dios. No sabrás cuál es su voluntad. Pero lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, entonces es que debemos hacerlo todo dentro de la voluntad de Dios. Si tú y yo nos disponemos a hacer todas las cosas dentro del marco de la voluntad de Dios, entonces déjame decirte esto, lo que va a pasar en tu vida, no te vas a equivocar. No vas a errar el blanco, no vas a equivocarte, no vas a fracasar si comienzas a hacer todas las cosas dentro del marco de la voluntad de Dios. Además, en la palabra de Dios también hay muchas promesas, grandes promesas para aquel que hace la voluntad de Dios. Hay muchas promesas. Por ejemplo, mis hermanos, podemos ver 1 de Juan 2:17. Dice allí, mis hermanos, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una gran promesa de Dios. Y también dice Mateo 7:21, mis hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú puedes estar todo el día en la iglesia. Puedes estar todo el día en un culto como este, puedes estar allí miles de veces y puedes decir Señor, Señor, como dice este pasaje. Puedes orar, puedes cantar, puedes leer los versículos de la Escritura, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces hay un problema que tú tienes en tu corazón. Lo que dice este versículo, mis hermanos, es que uno entrará en el reino de los cielos, en la presencia de Dios, si uno hace su voluntad, la voluntad de Dios. No si estás mucho tiempo aquí o si estás gran cantidad de tiempo aquí. Debes estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que tú y yo debemos procurar es que sinceramente, con toda sinceridad, debemos procurar hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que Dios nos dice. Alguna vez lo he dicho, mis hermanos, déjame repetirlo. Hay versículos de la Biblia que me gustan. ¿Saben cuáles son los que me gustan? Los que ya estoy haciendo. Pero no me gustan los pasajes de la Biblia que no estoy haciendo. Cuando veo un pasaje de la Biblia, mis hermanos, que yo no estoy haciendo porque no estoy dentro de la voluntad de Dios, a veces hasta quiero cambiarle más rápido la hoja, porque no me gusta. Pero es Dios hablándome a mí en lo particular, para que yo me conforme en mi vida, en mis actos, en mi palabra, en mi conducta, conforme a la voluntad de Dios, para que yo pueda alinearme con Dios en lo que Dios quiere, mis hermanos. ¿Saben? Hay muchos creyentes, muchos que pretenden seguir a Jesucristo y hacer la voluntad de Dios, pero lo tratan de hacer a su manera. ¿Saben, mis hermanos? Es como cuando uno compra un aparato electrónico. Los aparatos electrónicos tienen sus instrucciones. Por ejemplo, cuando uno le dice, ponga esto, ponga etcétera, etcétera. Hasta los huevos Kinder, mis hermanos, traen instrucciones, ¿no es así? Los compran los niños y tienen el juguetito y cómo va esto y lo empieza uno a armar, entonces uno ve la instrucción. ¿Saben? Esto también tiene instrucciones, la vida cristiana. Las instrucciones, la guía es la palabra de Dios. No es a nuestra manera, no es como tú consideras, no es como yo considero. No es como yo creo que debe ser, no, es de acuerdo como Dios dice en su palabra. Y hay muchos creyentes que pretenden hacer la voluntad de Dios a su manera, no a la manera de Dios. Y muchos creyentes disfrazan sus faltas
camuflan sus pecados, disimulan sus fallas y vicios y ponen pretextos. En cierta ocasión había un pastor, mis hermanos, que estaba viajando con un hermano de la iglesia en su carro. Y de repente el hermano pues se pasó una luz roja de un semáforo y pues lamentablemente lo hizo en frente de un agente de tránsito, quien de inmediato lo paró, que se detuviera, ¿no? Entonces el hermano, el feligrés de la iglesia, mis hermanos, se bajó del auto y fue con el oficial, con el policía a la parte de atrás. Y mientras tanto el pastor lo estaba viendo por el retrovisor, lo estaba viendo por allí y vio cómo le dio un billete, un dinero de manera muy disimulada se la dio, ¿no? En la mente el pastor se estaba preparando para decirle sus mejores textos, ¿verdad? Para amonestar al hermano, para decirle, oiga, no está bien, y le estaba pensando esto. Pero cuando el hermano se subió, le dijo, mire, pastor, antes de que me diga algo, déjeme decirle lo siguiente, yo no le di un soborno a la gente, no le di un soborno al policía. Lo que hice fue darle una ofrenda de amor porque estaba muy necesitado, ¿no? ¿Saben? A veces así hacemos las cosas. Tratamos de disimular nuestras faltas, tratamos de justificarnos, de disfrazar nuestra conducta, nuestras palabras. Pero mis hermanos, debemos entender que lo que hagamos debemos hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Es a la manera de Dios, no es a nuestra manera, es como Dios desea. Sabes, déjame decirte esto último, a Dios jamás lo vamos a engañar. Tú puedes pretender engañar a otros, o puedes también pretender engañarte a ti mismo, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y como no lo vamos a engañar, entonces mejor tomemos la decisión de hacer todo dentro de la santa, buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios Santísimo. Hagámoslo así, tomemos esa decisión hoy en esta mañana. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Hagamos todo como siervos de Dios, como siervos de Dios. Si lo quieres anotar allí en tu hoja, todas las cosas debemos hacerlas como siervos de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, Primera de Pedro 2:16, déjenme leérselos. Dice allí este pasaje, mis hermanos, como libres, dice el versículo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino, como dicen mis hermanos, como siervos de Dios. ¿Sabes? Tú y yo debemos hacerlo todo. Nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro trabajo, todo debemos hacerlo desde la perspectiva de que nosotros somos siervos de Dios. Todo. Tú debes considerarte un siervo de Dios y una sierva de Dios. Yo debo también hacerme esto. Debemos ver todas las cosas, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro caminar, desde la perspectiva de que somos siervos de Dios. Lo nuestro, mis hermanos, es que todo lo que hagamos, todo sea para servir a nuestro amo y Señor. Tenemos un amo. La palabra Señor, mis hermanos, en la Biblia, ahora no la captamos muy bien, mis hermanos, porque siempre hablamos la palabra Señor o Señora, lo decimos, mis hermanos, y no lo decimos bien, decimos Señor Gutiérrez, Señor fulanito, sutanito, y decimos así. Pero mis hermanos, esta palabra deriva, la palabra cuando se refiere la palabra Señor a Dios o también a Jesucristo en la Biblia, es una palabra tomada del Antiguo Testamento, mis hermanos, que significa Adonai, es Señor. Y esta palabra, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es una palabra en griego que es kurios, la palabra kurios. ¿Qué es lo que significa? La palabra Señor, cuando se refiere a Dios, que esa es la palabra que encontramos en la Biblia, o la palabra Señor, cuando se refiere a Jesucristo, lo que significa es que Él es el amo, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder en todos lados, que tiene todo el control. Eso es lo que significa.
que Él es el amo, el dueño de todo, al que todo debe todos deben darle pleitesía. Es decir, mis hermanos, cuando veamos en la Biblia, cuando se refiere Señor Jesucristo, no solo Señor es solamente para dar respeto, no, es un título. Lo que está diciendo Él es el amo, el dueño de todo. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos un dueño, tenemos un amo, y es nuestro Señor. Y entonces, lo que tú y yo debemos procurar es que todo lo que nuestro ser produzca, todo lo que hagamos, le adore, le glorifique, le santifique solo a Él, a nadie más, solamente a nuestro buen Dios y Rey, solamente a Él. Sabes, tú y yo somos siervos del Dios Altísimo, y todo lo que hagamos debe servirle a Él y honrarle a Él. Hay muchos creyentes, mis hermanos, que alegan que son libres de escuchar la música que quieran, que pueden beber y comer lo que quieran, vestir o arreglarse a la moda. Déjame decirte, es verdad, pero también déjenme decirles, el verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, no debe olvidar que es siervo de Dios. Si tú eres un verdadero seguidor de Jesucristo, o eres una verdadera seguidora de Jesucristo, no debes olvidar que eres un siervo o una sierva de Dios, y que todo lo que hagas debe ser desde esa condición, desde tu condición de siervo, no de condición de amo, porque tú y yo no mandamos, manda el Señor. Y debemos hacerlo desde nuestra condición de siervos. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 Corintios 8:9, dice allí este pasaje: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso es lo que dice este versículo. Mis hermanos, si tú eres siervo, si somos siervos, no estamos en la condición de anteponer nuestros gustos, deseos o intereses, sino de hacer todo lo que glorifique a nuestro Señor. Y debemos hacer todo desde nuestra condición de siervos. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Todas las cosas debemos hacerlos bajo el temor de Dios. ¿Puedes poner la palabra temor allí, por favor, en ese espacio que tienes? Hagamos todo bajo el temor de Dios. En su boletín, mis hermanos, yo les puse haré todo, de una manera más personal. Haré todo bajo el temor de Dios. Dice el pasaje, 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Podemos leerlo otra vez? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Un ingrediente indispensable en nuestro quehacer cristiano, en nuestra vida cristiana, es el temor de Dios. Cuando nosotros hacemos todo en el temor de Dios, déjenme decirles que entonces estamos siendo los hombres y mujeres más sabios de todos los tiempos. Si tú tomas la decisión de hacer todas las cosas bajo el temor de Dios, en el temor de Dios, estarás viviendo una vida sabia, verdaderamente con sabiduría. Dice ahí varios pasajes, mis hermanos, yo se los puse aquí, si luego ustedes los quieren revisar, yo los coloqué allí en su hoja, mis hermanos. Son varios pasajes: Job 28:28, el Salmo 111:10, Proverbios 1:7, Proverbios 9:10. Todos estos pasajes nos dicen: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres comenzar a vivir con sabiduría? Y esa es la sabiduría que da Dios y la sabiduría que da la palabra de Dios. Es como dice Santiago, mis hermanos, la sabiduría de lo alto es buena, es pacífica, es agradable. La sabiduría que da Dios. No sabiduría como la busca el mundo, mis hermanos, para aprovecharse de otros. No sabiduría, mis hermanos, como dice, sé muchas cosas, sé hacer derivadas o resolver ecuaciones, o tengo mucho conocimiento. No.
Lo que Dios desea de ti y de mí es que vivamos con sabiduría. ¿Y cómo podemos vivir siendo sabios, tomando buenas decisiones en la vida? Pues debemos hacerlo bajo el temor de Dios. Ahora, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa temer a Dios o tener temor de Dios? ¿Sabes? No es miedo, no es pánico, no es tenerle terror a Dios, sino cuando esta palabra la ves en la Biblia, en la Escritura, lo que significa es tener un conocimiento reverente de la persona de Dios y todo lo que ello implica. Es decir, es un respeto, una honra, querer honrarle a Dios. La Biblia dice, mis hermanos, de manera sencilla, por ejemplo, Proverbios 8:13, ¿lo podemos leer, mis hermanos? ¿Qué dice aquí? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es eso? El respetar, el honrar a Dios en su carácter de quién es Dios, es que tú tomes esta decisión de aborrecer el mal. Hay un gravísimo peligro cuando un cristiano comienza a portarse sin el temor de Dios. Cuando un creyente, un seguidor de Cristo, mis hermanos, comienza a tener una conducta, sus palabras, sus actitudes, y no guarda temor a Dios. Es decir, cuando un cristiano se da ciertos permisos, cuando empieza a pensar que esto o aquello, cualquier cosa, mis hermanos, no es tan malo, o cuando comienza a justificar sus malas acciones, o cuando cree o considera que el Señor no se da cuenta de su mal proceder, y lo que es peor, cuando el creyente llega a convencerse que aunque Dios se entere de su pecado, de su mal proceder, no hará nada al respecto, podrá salir librado. No creas esto, de verdad, no lo consideres así. Déjame ponerte un ejemplo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se hundió en la más profunda idolatría. Vez tras vez vemos esto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué está escrito eso? Dice la Biblia que es para nuestra amonestación, para que tú y yo podamos entender y no repitamos eso. Pero el pueblo de Israel se hundió en la más profunda idolatría y toda su tierra estaba lleno de ídolos. Por eso sufrieron una espantosa aflicción con el cautiverio babilónico. Fueron invadidos y la costumbre de los babilonios, mis hermanos, para evitar revueltas, tomaban al pueblo, a todo un pueblo, y lo trasplantaban y lo llevaban a otro lugar. Y al profeta Jeremías le tocó presenciar esto como testigo ocular de todos estos sucesos. Y entonces él, por mandato de Dios, mis hermanos, a él le dijo las siguientes palabras. Dice así, mis hermanos, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si tú comienzas a hacer las cosas y no consideras el temor de Dios en tu vida, en tus actos, déjame decirte, eso trae consecuencias. No pienses, de verdad, no pienses ni por un momento que eso quedará impune, o que Dios no se da cuenta, o que Dios no va a hacer nada al respecto. No lo pienses. Si Dios hizo esto con el pueblo de Israel, ¿piensas que tú eres más o mejor que el pueblo de Israel? No lo pienses. Cuando vemos la Biblia, mis hermanos, Dios le ordenó a Moisés, habla a todo el pueblo y dale un golpe, habla a la peña, a la roca delante de todo el pueblo para que la peña, la roca pudiera dar agua. Estaban en el desierto y allí Moisés estaba enojado. Y Dios le dijo a Moisés, habla a la roca y delante de todo el pueblo para que salga agua y el pueblo pueda beber. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Habló al pueblo, no a la roca, y le dio un golpe con su vara. Y tú podrás decir, o yo también, es poca cosa, es poca cosa.
Pero déjame decirte esto, a Dios, aunque a ti te parezca poca cosa, a Dios no. Por esta razón, Moisés no entró a la tierra prometida. Y muchas veces, lo dice la Biblia, que estaba con gemidos y llorando, le decía, Señor, déjame entrar, hasta que Dios le dijo, basta ya, no me hables más de este asunto, no vas a entrar, basta ya. Si Dios a su siervo Moisés, con quien hablaba cara a cara, dice la Biblia, no le dejó entrar y el pecado tuvo sus consecuencias, ¿piensas que tú estarás exento? ¿Estarás exento? ¿Eres más grande que Moisés? No. Y a veces actuamos así, mis hermanos. Entonces lo que te quiero pedir es que no permitas que aún en lo más mínimo de tu vida falte el temor del Señor. No lo permitas. Debes tener esto, un profundo temor a Dios. Cuarto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Mis hermanos, todas las cosas debemos hacerlo con una buena conciencia delante de Dios. ¿Lo puedes anotar, por favor? Todas las cosas hay que hacerlas con una buena conciencia delante de Dios. Dice primera de Pedro 2, del 18 al 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. En otras palabras, mis hermanos, tú y yo tenemos que hacer todo para tener siempre una buena conciencia. Siempre, mis hermanos. ¿Saben? Dios nos ha dado un gran privilegio y un gran tesoro. Y es decir, esto, mis hermanos, este tesoro es una conciencia. Es esa voz interior que te habla cuando tú y yo nos disponemos a hacer algo que no es correcto. Es esa voz interior que está tratando de detenerte para que no hagas aquellas cosas que no son correctas delante de Dios. Y saben también, la conciencia que Dios nos ha dado es la que se encarga de redarguirnos. La palabra redarguir quiere decir convencer sin lugar a dudas. Eso es lo que significa redarguir. La conciencia también nos redarguye, mis hermanos, sin lugar a dudas de que lo que hemos hecho está bien o no, si es incorrecto delante de Dios. Por otro lado también, es cierto que como seres humanos siempre hemos tenido la capacidad de acallar nuestras conciencias. Por ejemplo, mis hermanos, si yo hago algo que no es correcto y de repente esa voz interior me dice, oye, lo que hiciste no está bien, mis hermanos, yo puedo tomar la decisión de hacer caso omiso de esto y seguir con mi vida como si no importara, como si no tuviera importancia ninguna, mis hermanos. Y eso sucede cuando yo acallo mi conciencia y también cuando tú lo haces. Algunos, mis hermanos, logran cauterizar sus conciencias. ¿Qué significa esto? Cuando, mis hermanos, hay una herida y la calientan, la cauterizan para que cierre, mis hermanos, y no se vea más la herida. Pero eso es exactamente lo que sucede con la conciencia. Algunos la cauterizan hasta que ésta pierde la virtud de redarguir y de alzar su voz en férrea oposición a la maldad. Es decir, haces algo que no es correcto y ya ni tu conciencia te habla, porque estás tan acostumbrado a hacer esas cosas que son incorrectas, que no están bien, y que haces con tu propia familia o con tus compañeros de trabajo o con cualquier otra persona. Pero, mis hermanos, olvidamos que la palabra de Dios nos dice que en el día del juicio final Dios preguntará a la conciencia de cada uno y ésta le dirá, sí, Señor, juez, lo vi todo, le dije y no me hizo caso, o simplemente ya no me hacía caso y dejé de hablarle. La palabra de Dios dice así, mis hermanos, Romanos 2, del 15 al 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres. ¿Sabes? Quizás hay algo que nadie sabe. Nadie sabe de tu vida. Nadie lo sabe. Ni siquiera tu esposo, tu esposa, o tus padres, o tus hijos. Los seres más cercanos a ti no lo saben. No saben estas cosas. ¿Y sabes? Dios sí las sabe. Y cuando tú y yo estemos delante del trono de Dios, delante de su juicio, nuestra misma conciencia, mis hermanos, hará esto que dice este pasaje. Nos acusará o nos defenderá de nuestros razonamientos. Así que más vale que tú y yo tengamos una buena conciencia delante de Dios. El apóstol Pablo se preocupaba por esto, mis hermanos. En Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo puedes tener una buena conciencia? Déjame decirte, debes andar de acuerdo con la voluntad de Dios. Si andas de acuerdo con la voluntad de Dios, tendrás una buena conciencia. Lo que te pido hoy en esta mañana es que procures tener una buena conciencia delante de Dios, porque en el día del juicio final, esta te acusará o te defenderá delante de Dios. Sexto lugar, mis hermanos, ¿cómo tú y yo debemos hacer todas las cosas? Pues las cosas debemos hacer todo lo que es agradable ante Dios. ¿Puedes colocar esta palabra en esa línea que tienes, por favor? Hagamos todo lo que es agradable ante Dios. Dice 1 Pedro 2:20, mis hermanos, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Este mismo versículo en la versión Reina Valera de 1909, mis hermanos, dice: esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Sabes? Hay cosas que por los seres humanos, los hombres y mujeres, mis hermanos, son aprobadas. Hay cosas que tú puedes aprobar, hay cosas que yo puedo aprobar, pero no necesariamente eso que aprobemos es aprobado por Dios. Quizás lo que estamos aprobando es desaprobado por Dios. ¿Saben, mis hermanos? Lo vemos ahora. Nuestra sociedad, nuestra cultura, aprueba el aborto, lo aprueba. Lo que te pregunto, ¿eso es aprobado también delante de Dios? Nuestra cultura también aprueba el homosexualismo, lo aprueba. No estoy en contra de las personas que son homosexuales, de verdad, mis hermanos, antes bien, hay que hablarles de Cristo, verdaderamente, porque lo necesitan. Pero nuestra cultura habla acerca de esto, del homosexualismo, y si no estás de acuerdo con ello, eres tratado como intolerante. Pero lo que te quiero preguntar es esto: ¿qué dice Dios en su palabra con respecto a ello? ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Porque esa es la guía que tú y yo debemos tener. Hay sociedades de convivencia, mis hermanos, se han aprobado en las leyes en nuestro país para que dos personas del mismo sexo puedan casarse y estar juntas, y esto solo aprueba la sociedad. Pero lo que te pregunto es, ¿lo aprueba Dios? Y muchas personas hacen esto, sí, lo aprueban y está bien, eres una persona muy tolerante, pero se olvidan de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. La drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, y así podría seguir muchos otros temas que aprueba nuestra sociedad. Pero estas cosas y muchas más son objeto de desaprobación a los ojos de Dios. ¿Cómo podemos hacer las cosas? Lo que tenemos que hacer como cristianos, mis hermanos, es hacer una marcha, hacer plantones, tomar, mis hermanos, la avenida Reforma y hacer una gran marcha multitudinaria y llevar pancartas y gritar. No, esa no es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, la manera que tú y yo tenemos que considerar o contrastar estas cosas es con un modo de vida que agrade a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y la mejor manera de testificar de las bondades de Dios es en el Evangelio, mis hermanos, es viviéndolo. Es viviendo un testimonio vívido de una persona, de un hombre, de una mujer que verdaderamente siguen a Cristo Jesús, es más impactante que un testimonio hablado solamente. Yo puedo decirte muchas cosas aquí, pero si tú ves mi vida, me dices, oye, pues mejor comienza a vivir lo que estás hablando, lo que estás diciendo. Y eso debemos entenderlo, mis hermanos. El testimonio de una vida que verdaderamente sigue a Cristo, de un hombre o una mujer que se consideran siervos de Dios, hijos del Dios Altísimo, es mucho más impactante que muchas miles de palabras. Entonces lo que te pido hoy es que tomes la decisión de hacer un pacto con Dios, una promesa con Él, de hacer que todo lo que tú hagas en tu vida le agrade a Él y solamente a Él. Eso es todo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Déjenme terminar, mis hermanos, en séptimo lugar. ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? En séptimo lugar, debemos hacer todo siguiendo el modelo del Hijo de Dios, es decir, de Cristo Jesús. Dice la Escritura, 1 Pedro 2:21, dice, mis hermanos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro máximo modelo de vida es Cristo, siempre, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Si el Padre Celestial, el Dios alto y todopoderoso, quiere decirnos algo con respecto a nuestra conducta, ¿sabes? Nos lo va a decir a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura en Hebreos 1:2, mis hermanos, que Dios nos habla a través de su Hijo, de Cristo Jesús. En los tiempos posteros Dios les ha hablado de diferentes maneras y por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, quien es la máxima palabra de Dios, Cristo Jesús. Jesús, déjame decirte, de acuerdo con este versículo, es nuestro supremo modelo en carácter y conducta. Es nuestro máximo modelo. Hace tiempo, mis hermanos, les envié un libro en el chat de la iglesia. Si alguien lo desea, se los puedo dar, mis hermanos. Se llama En sus pasos. Es una novela, mis hermanos, pero es una novela que habla acerca de que las personas en una iglesia muy pequeña se comenzaron a preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría Jesús? En esta circunstancia, ¿qué es lo que haría? Es bueno preguntarse eso, es bueno preguntarse. Y de acuerdo con la respuesta del Espíritu Santo hay que seguirlo sin condiciones. ¿Sabes? Todos los que han seguido el modelo de Cristo ven al final gratas bendiciones. Si quieres que tu vida reciba más bendición de parte de Dios, verdaderamente, déjame pedirte esto, tienes que seguir el modelo del Hijo de Dios, es decir, de Cristo Jesús, en todo, en tu hablar, en tu conducta, en tu actitud, en todas las cosas. Que Cristo Jesús sea tu modelo. Y de verdad voy a estar orando, pero tú también tienes que orar por ti mismo, para que el Señor encamine tu corazón a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, siguiendo el modelo de Cristo Jesús. ¿Tomarás esta decisión hoy? ¿Lo harás? Déjame decirte que si tomas esta decisión de que todo lo que hagas sea para la honra y para la gloria de Dios, déjame decirte, tu vida será grandemente bendecida. No sé lo que nos depara el futuro, no sé lo que traiga el futuro para ti o para mí, pero lo que sí entiendo es algo, mis hermanos. El futuro no tiene que ver con el azar, no tiene que ver con la casualidad, tiene que ver con que Dios está en control de todas las cosas.
Y si tú comienzas a honrar a Dios de esta manera, haciendo estas 7 cosas que te he sugerido hoy, déjame decirte, ¿honrarás a Dios? Sí. ¿Le darás la gloria a Él? Sí, también. Pero déjame decirte también lo que sucederá. Recibirás grande bendición en tu vida. ¿No quisieras tomar esa decisión? ¿Alguna de estas 7 decisiones o las 7 completas para tu vida hoy? Porque eso es lo que Dios desea para nosotros en su palabra hoy. ¿Lo harás? Ojalá sí, lo hagas, porque es lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Por qué no inclinan sus rostros allí en su lugar? Y vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y misericordia. Gracias por tu fidelidad, tu cuidado y tu amor. Gracias, Señor. Bendito seas, a ti la honra y la gloria y todo el honor. Gracias por tu palabra, que tu palabra lo llena todo, mi Señor. Y Padre, si tu palabra ha llenado la necesidad de alguno de mis hermanos, te lo agradezco profundamente. Pero también te pido que tu palabra no vuelva vacía a ti. Señor, que hoy, en esta mañana, mis hermanos que están aquí en este lugar, puedan tomar la decisión de hacerlo todo para tu honra y tu gloria, de seguir tu voluntad, de hacer las cosas que te agradan. Señor, enséñanos, tal cual está escrito en tu palabra, a vivir de una manera que tú seas glorificado en todas las cosas. Permítenos tomar esta decisión. Si alguno de mis hermanos está tomando esta decisión, te agradezco, mi Señor, y ayúdale a vivir de una manera que te honre. Si alguien está tomando esta decisión hoy, Señor, te agradezco y te pido que el poder tuyo se manifieste en la vida de mis hermanos para que puedan vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén.